Dice la palabra de Dios así de esta manera. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, es refrescante para nuestras almas. Adoramos tu nombre en esta tarde, Señor, y te damos gracias, porque verdaderamente hay poder en la sangre de Jesús. Porque tu sacrificio a favor nuestro y en nuestro lugar, Señor, es suficiente. Señor, en esta tarde, una vez más, queremos venir a tu palabra. Y venimos, Señor, con reverencia, Señor, considerando que estamos delante de la palabra del Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que tengas a bien hablar a nuestras vidas. Que tengas a bien, Señor, ministrar a lo profundo de nuestras almas. Todos los que estamos aquí hoy, Señor, estamos aquí porque tú nos has traído. Señor, y yo te pido en el nombre de Cristo, que tu palabra en esta tarde sea prosperada, como dice la Escritura, para todo lo que ella es enviada, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, que los creyentes, Señor, que estamos aquí, que todos los cristianos que estamos aquí, podamos salir de aquí hoy, Señor, regocijándonos en ti, al escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor, a través de tu palabra. Y que si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que salgan de aquí hoy, Señor, Padre, con un corazón nuevo. Señor, con fe en sus corazones, al escuchar, Señor, tu palabra. Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír, y la capacidad de oír viene por la palabra de Dios. Al exponer tu palabra, Señor, en esta tarde, tu Espíritu Santo haga el milagro del nuevo nacimiento en aquellos que no te conocen y fortalezca la fe de tus santos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, hoy, como no tenemos preguntas en el buzón, vamos a continuar con nuestro estudio que normalmente estamos teniendo los domingos. Y quiero, hermanos, preguntarles, ¿qué doctrina hemos estado enseñando por los últimos 3 o 4 domingos? La lección. ¿Cómo? La lección. ¿No? ¿No? La perseverancia de los santos. Muy bien. La perseverancia de los santos. Los otros hermanos
estuvieron cerca porque hemos estado hablando de justificación, ¿verdad? y de elección en estos días. Pero hemos estado hablando, hermano, específicamente de la perseverancia de los santos. Y esta es una doctrina en la cual no hemos querido tomar el tiempo porque es una doctrina muy importante y es una doctrina que ha sido también muy mal entendida a través de los años. Y en lo que nos hemos detenido específicamente es en los pilares o el fundamento en el cual descansa esta doctrina. Nosotros creemos que los creyentes perseveraremos hasta el fin, porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia también nos da, hermanos, elementos, hermanos, que nos ayudan a comprender la profundidad de esta doctrina. Y esos elementos son estos 5 pilares que hemos estado compartiendo con ustedes. ¿Cuáles son estos 5 pilares? ¿Cuál fue el primero que vimos? ¿Cuál fue el primer pilar que vimos? Bueno, el primer pilar que vimos fue la inmutabilidad del decreto de Dios. ¿Qué es lo que significa inmutabilidad? Que no cambia. Muy bien. La inmutabilidad del decreto de Dios fue el primer pilar que vimos. Y, amados hermanos, lo que quiere decir eso es que el decreto de Dios, de la elección de Dios, no cambia. Nosotros podemos cambiar, pero Dios no cambia. Y esto es importante, hermano, porque inmutabilidad es un atributo ¿de quién? De Dios. La seguridad, cuando nosotros vemos este pilar, hermano, este fundamento, podemos resumirlo de esta manera. La perseverancia de los santos descansa no en la habilidad de nosotros de poder permanecer, porque no tenemos ninguna habilidad, sino que descansa en ¿qué? En la misma naturaleza de Dios. Nosotros perseveraremos hasta el fin, porque Dios es Dios y Él no cambia. Amén. Amén. El segundo pilar que vimos, hermano, fue el carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo. El carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo, eso lo vimos el domingo pasado y no pudimos terminarlo, y hoy vamos a terminarlo. ¿Quién de ustedes puede decir a qué se refiere la Biblia cuando habla de nuestra unión con Cristo? ¿Qué es eso? Amén, hermano, muy bien. Nuestra posición con Cristo. Esta expresión hace referencia a la posición permanente de los verdaderos creyentes en Cristo. Nosotros, hermanos, estamos en Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia habla, o a lo que la Biblia se refiere cuando habla de esta verdad. Ahora, yo quiero preguntarle, si yo le preguntara a usted, hermano, ¿con qué texto de la Biblia usted puede demostrar que verdaderamente nosotros estamos en Cristo? O sea, ¿qué texto de la Biblia habla con claridad acerca de nuestra unión con Cristo? Y que es en nuestra unión con Cristo, o sea, que es en virtud de nuestra unión con Cristo que nosotros hemos sido bendecidos por Dios. ¿Qué texto de la Biblia usted sabía? ¿Sí? No. Efesios, hermano. Efesios. ¿Cuál es la palabra que se repite constantemente, en la expresión que se repite en Efesios constantemente? En el capítulo 1. Se menciona la gracia, pero no es esa expresión. Es la elección, pero hay una expresión que se repite a través del capítulo, los primeros 14 versos de Efesios, del capítulo 1. En Él. Y esa palabra en Él hace referencia a nuestra posición como creyentes. O si usted necesita un texto bíblico para enseñar, hermano, o comprobar bíblicamente nuestra unión con Cristo, es, hermano, en Efesios 1. Y una de las cosas, hermano, que a mí me encanta precisamente de ese capítulo, es precisamente como él repite una y otra vez. Es en Cristo. Amados hermanos, cuando usted lee Efesios capítulo 1, verso 3, comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nosotros estamos bendecidos. Y Él dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo. Se está hablando de en virtud de nuestra unión con Cristo por la fe, es que Él nos ha bendecido. Y Él empieza a describir cuáles son todas esas bendiciones a las que Él se refiere en el versículo 3. Pero una de las cosas importantes de este capítulo y una de las aplicaciones que nosotros podemos sacar es esta: fuera de Cristo no hay bendición de Dios. Fuera de Cristo lo único que hay es maldición de Dios. Amados hermanos, fuera de Cristo no hay amor de Dios. Lo único que hay es condenación. Y eso, el mismo pasaje que acabamos de leer de Romanos, dice, hermano, en el verso 39, yo lo voy a leer rápidamente, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. So, la manifestación suprema de ese amor es Jesucristo. Fuera de Cristo no hay amor de Dios, hermano. Lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Ahora bien, hoy vamos a estar viendo, hermano, la naturaleza de nuestra unión con Cristo. Y lo primero que quiero que veamos, hermano, con relación a esto es lo siguiente. Nuestra unión con Cristo, hermano, es espiritual. Quiero que busques en tu Biblia 1 Corintios capítulo 6, verso 17. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. ¿Quién lo tiene, hermano? Hermana, por favor. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Amados hermanos, ¿cómo es que nosotros nos unimos al Señor? Espiritualmente. Sí, pero ¿cómo una persona se une a Cristo? Cuando... ¿Por medio de qué? De la fe. La fe es nuestro recurso, nuestro único recurso. Cuando una persona, hermano, cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de su pecado y confiesa a Jesús como el Señor de su vida, esa persona es unida, se une a Cristo por medio de la fe. Pero esa unión con Cristo es espiritual, en el sentido, hermano, que dice el texto, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. No es una unión física, pero es una unión espiritual. Ahora, una de las relevancias, hermano, que tiene este pasaje es que Él usa esta verdad, la verdad de que somos uno en Cristo y esta unión es espiritual. Él usa esta verdad como el antídoto, por decirlo de una manera, la solución o una solución, hermano, al pecado de la fornicación y del adulterio. Una de las razones por las cuales los cristianos no practican el adulterio ni la fornicación, ¿verdad? El adulterio es tener relación sexual con una persona fuera del matrimonio y la fornicación con una persona que no es tu esposo o tu esposo, y la fornicación es tener relaciones sexuales con una persona fuera del vínculo matrimonial. Ambas son pecados porque rompen la ley de Dios, pero Pablo aquí nos da una razón extra para nosotros evitar este pecado, y es que nosotros somos uno con Cristo espiritualmente. Mira el texto, el verso 16. Vamos a leer el verso 15. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella?
porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es un espíritu con él. Huir de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este versículo, que habla de nuestra unión, de la naturaleza espiritual, de nuestra unión con Cristo, también, hermano, hay algo más, otra verdad que nosotros sacamos de este versículo. Cuando lo leemos en el contexto, hermano, podemos concluir lo siguiente. La naturaleza de nuestra unión con Cristo es uno, si pudiéramos usar esta palabra, es uno de los el mejor incentivo que los cristianos podemos tener para, hermano, perseverar en la santificación. Es el mejor estímulo que podamos tener para huir de toda inmoralidad sexual y de toda, hermano, y de todo pecado, porque nosotros somos un espíritu con Cristo. Nos hemos unido a Cristo por medio de la fe y un espíritu somos con Él. O sea, cuando esta expresión, nuevamente, hermano, hace referencia a la naturaleza espiritual de nuestra unión con Cristo. Ahora bien, quiero que también miren lo siguiente conmigo, hermano. Nuestra unión con Cristo es un misterio. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Romanos capítulo 16, versos 25 y 26. Romanos capítulo 16, versos 25 y 26. Isabel. 25. Y a aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Amén. Fíjate este versículo, hermano, verso 25, dice: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme al evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Este misterio, amados hermanos, es precisamente el misterio del evangelio, del cual, hermanos, nosotros, del cual surge nuestra unión con Cristo. Y la razón, hermanos, por la cual nuestra unión con Cristo es un misterio, es porque nosotros realmente no podemos, hermanos, entender cómo es que nosotros los creyentes estamos en Cristo. ¿Sí pueden entender lo que estoy diciendo, hermano? Nosotros no podemos, esa unión que hay entre Cristo y nosotros, por medio de la fe, no hay palabras, no hay términos humanos con los cuales nosotros podamos describirlo de tal manera que podamos entenderlo a plenitud. Es un misterio porque solamente nosotros lo creemos porque lo dice la Biblia, pero nosotros, hermanos, no entendemos cómo Dios lo lleva a cabo. Pero una cosa sí sabemos, y es que cada creyente está unido espiritualmente a Cristo. ¿Sí puede entender lo que estoy diciendo, hermano? Amén. O sea, estos dos versículos nos ayudan a entender la naturaleza de nuestra unión con Cristo. Es un misterio, hermano, porque no hay palabras con las cuales, lo voy a decir de otra manera. Es un misterio para nosotros porque nosotros no tenemos, hermano, algo físico
o no tenemos un punto de referencia con el cual podamos comparar nuestra unión con Cristo. ¿Sí entienden, hermano? Es en ese sentido que es un misterio, porque nosotros no tenemos un punto de referencia. Es, por ejemplo, lo mismo pasa con la doctrina de la Trinidad. No hay manera en que nosotros podamos entender a la perfección cómo es que hay un solo Dios, pero en la unidad de Dios hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres tienen la misma naturaleza divina, la misma gloria, pero tienen funciones diferentes, son tres personas diferentes. Nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, estamos convencidos de que Dios es la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, pero para nosotros es difícil de entender. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto de referencia con el cual hacer la comparación. Es por eso que nosotros los creyentes, hermanos, no debemos usar ningún ejemplo para explicar la Trinidad. Porque todos los ejemplos que nosotros usemos nos van a llevar a herejías. A representar la verdad de la Trinidad. A la hora de explicar la Trinidad, lo único que tenemos que hacer es explicarlo como dice la Escritura. Y nuestra unión con Cristo, pasa lo mismo. Es un misterio porque no tenemos nada con qué compararlo, que nos haga ver o entender mejor, pero lo creemos por medio de Cristo. Y hermano, es otro de los pilares sobre los cuales descansa la perseverancia de los santos. Nosotros perseveraremos hasta el fin porque estamos unidos espiritualmente por medio de la fe. ¿A quién? A Cristo. A Jesucristo, que es la roca de nuestra salvación. Hermanos, estamos dando todos estos textos y nos estamos deteniendo en esto, no simplemente para darle información a usted. Es importante que usted durante la semana estudie estos pasajes, porque usted se va a encontrar cristianos que quizás van a decir: no, usted está equivocado. Y hay cristianos que no creen esta doctrina porque no han entendido estas verdades. De la misma manera que nosotros no podemos salvarnos, nosotros no podemos mantenernos en la salvación. Y mi interés como pastor, como tu pastor, es que tú sepas, aprendas, en primer lugar, que tú sepas por qué tú crees lo que tú crees. Y en segundo lugar, que tú sepas defender lo que tú crees, a la luz de la Escritura. Y por eso que nosotros con todo nuestro corazón creemos en la perseverancia de los santos, por todo lo que está involucrado, porque descansa en la inmutabilidad del decreto de la elección, descansa en nuestra unión con Cristo, en el carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo, y también descansa, hermano, pero también quiero que ya vimos este pasaje. Descansa, hermano, en la perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente. La perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente. Amados hermanos, ¿saben? La palabra perpetuidad hace referencia ¿a qué? Que es para siempre, a periodos de tiempo. Una vez que el Espíritu de Dios viene a habitar en el corazón del creyente, el Espíritu de Dios no se va del creyente. El Espíritu de Dios permanece en el creyente. Quiero que busquen tu Biblia, Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. Amén. Dice la Escritura: en Él, ¿en quién? En Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios
para alabanza de su gloria. Este pasaje lo hemos leído, hermanos, muchas veces. De hecho, no hace mucho que predicamos en esta porción de la Escritura. Pero este es uno de los pasajes clave, hermanos, para nosotros poder entender la permanencia, la perpetuidad de la permanencia del Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes, en el creyente. Y dice Pablo que nosotros, después de haber oído el Evangelio, después de haber creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos sabemos lo que eso significa, ¿sí o no, hermano? Todos hemos dicho, basado, hermano, en el versículo, a ver, 13. no, en el versículo 14, basado en el versículo 14, dice, es que nosotros sabemos que el sello del Espíritu Santo se está refiriendo al hecho de que porque somos sellados, el Espíritu de Dios nos ha dado como garantía de ¿qué? De nuestra herencia, de nuestra redención. Dice el verso 14 que nos es dado como garantía, es como el down payment de Dios, que Dios te da cuando tú crees, de que tú vas a llegar hasta el fin. No depende de ti, depende de Dios. Cada vez que yo leo este pasaje viene a mi mente cuando Dios hace el pacto con Abraham. ¿Cuánto han leído ese pasaje? Ese pasaje es clave, hermano, es muy importante. Dios hace un pacto con Abraham y se hace un sacrificio para a un animal se parte a la mitad, hermano, y para confirmar en el tiempo de Abraham, para confirmar ese pacto, cuando dos personas hacen un pacto, las dos personas caminaban entre las dos mitades, como diciendo, el que rompa, cualquiera de las dos partes que rompa este pacto que estamos haciendo, esto que le pasó al animal es lo que va a pasar con él. Pero cuando Dios hizo el pacto con Abraham, dice la Biblia que Dios trajo sueños sobre Abraham y Dios, hermano, pasó por medio de los animales, del animal, de las dos mitades, como garantía de que Él mismo iba a hacer cumplir su pacto. Por eso que el autor de los Hebreos dice, no pudiendo jurar, fíjate, hermano, no pudiendo jurar por uno mayor que Él, porque no hay nadie mayor que Dios, juró por sí mismo. Y eso, hermano, es la misma idea de aquí. Dios te salva y Dios te sella con el Espíritu Santo como la garantía de Dios de que si tú estás en Cristo, tú vas a llegar hasta el final. Amén. Ahora bien, el mismo texto dice en el verso 14 que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo vamos a estar en este sello? Por siempre, hasta que el Señor venga por nosotros. Ahora bien, hermano, hay algunas cosas que tenemos que entender de esto, porque la Biblia, cuando Pablo usa el término sellar, obviamente lo usa inspirado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios guía a Pablo, hermano, le da a Pablo que use esta palabra, pero esta palabra o este concepto que Pablo usa, el Espíritu de Dios tampoco no lo usó o no lo trajo a la mente de Pablo así de la nada. Dios inspiró a Pablo y a los escritores de la Biblia a escribir la Escritura, a transmitir exactamente lo que el Espíritu de Dios quería que ellos escribieran, pero, hermano, el Espíritu de Dios los llevó y ellos usaron palabras, conceptos, hermano, que las personas de su tiempo podían entender. Y el concepto de sellar no es un concepto, por decirlo de una manera, estrictamente cristiano. Es un concepto, hermano, que los judíos conocían muy bien porque era algo que se practicaba en aquel tiempo. Y para nosotros poder entender un poquito mejor qué es lo que significa ser sellado con el Espíritu Santo, tenemos que ver cómo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los judíos se usaba esta expresión. Mira conmigo, hermano, quiero que veas conmigo. Dice el texto que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa promesa, hermano, ¿por qué dice el Espíritu Santo de la promesa?
La promesa que Dios había hecho que iba a mandar su Espíritu Santo a habitar en sus vidas. habitar en su pueblo. Y ese Espíritu Santo iba a estar, ese es el Espíritu Santo de la promesa que tiene que ver específicamente con el nuevo pacto. Porque Dios haría un nuevo pacto con nosotros en el cual Él pondría su Espíritu dentro de nosotros. Quiero que mires algo. Vamos a ir ahí un poquito más adelante, pero quiero que mires algo. El sello se usaba en el Antiguo Testamento para dar seguridad a la realización de hechos, promesas y testamentos. Cada vez que se hacía una promesa, cada vez que, hermanos, se hacía un testamento, eso se sellaba con un sello para asegurar que eso se iba a llevar a cabo. Y también se usaba para guardar o preservar a lo que se le aplicaba el sello. Se usaba para asegurar que algo se iba a realizar y se usaba también para preservar aquello a lo que se le aplicaba el sello. Y hay dos ejemplos de la Escritura. Vamos a ver Daniel capítulo 7, verso 17 y Mateo capítulo 27, verso 66. Daniel capítulo 7, verso 17. No, perdón, hermano, es Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 17. El hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Dice: trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Amén. ¿Te das cuenta, hermano? La Biblia nos da, de ahí sacamos la idea de para qué se usaba el sello real, para asegurar la realización de algo. Y por eso que dice que trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles. ¿Para qué? Para que nada pudiera cambiarse de lo que ha sido ordenado. Ahora, mira conmigo Mateo capítulo 27, verso 66. Bueno, también en el capítulo 3, también donde se hace el convenio para que ninguno adore a otros dioses, en el capítulo 3, y en Esther también se menciona otro. También, que transmite, hermano, esta misma idea, es la garantía, hermano, de que esto que se ha promulgado, esto que se ha dicho, se va a cumplir porque ha sido sellado. Pero mira este versículo, Mateo 27, 66. Gracias, hermano, por eso que es cierto eso que usted está diciendo. Y son ejemplos, hermanos, que ilustran muy bien esta verdad. Mateo 27, 66, ¿qué no tiene? Hermano. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Dice, está hablando aquí del sepulcro de Jesucristo, y dice que aseguraron el sepulcro. ¿Cómo lo aseguraron? Lo aseguraron, dice, además de poner guardias, pusieron el sello para que nadie, hermano, para guardar o preservar lo que se aplica, a lo que se le aplica el sello. Ahora, yo quiero que tú unas estas dos verdades. Yo quiero que tú la traigas a Efesios capítulo 1. Cuando la Biblia dice que el creyente fue sellado con el Espíritu Santo, obviamente, hermano, lo que está diciendo es que, como dice Efesios, Dios nos dio su Espíritu como la garantía de nuestra redención, como la seguridad de lo que era prometido, Él lo va a llevar a cabo. Amados hermanos, ¿por qué nosotros sabemos que Dios va a cumplir sus promesas? Porque Él nos dio de su Espíritu Santo. Él nos dio su Espíritu Santo que habitar en nosotros perpetuamente. Amados hermanos, ¿por qué nosotros sabemos que cuando nosotros pecamos, cuando los cristianos pecamos y pedimos perdón, el Señor nos perdona? Porque Dios, hermano, nos ha dado su Espíritu Santo como la garantía de que Él va a cumplir todas sus promesas. Amados hermanos, pero además de eso, Él nos selló con su Espíritu Santo, hermanos, para preservar nuestras almas. Amén. Vamos a ir
al Salmo 121 nuevamente y al Salmo 125. Salmo 121, vamos a leer el verso 7. Amén. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermano? ¿Judy? Ok. Salmo 121, 7. Sí, hermano. Dice, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Amén. Dice, hermano, la versión que nosotros tenemos acá dice, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. Él guardará tu alma. Amados hermanos, nosotros estamos tan enfocados en las cosas de este mundo, que nosotros cuando oramos por protección, oramos que Dios nos proteja de ¿qué? De accidentes, que Dios nos proteja de sufrir, que Dios nos proteja de cosas que nosotros consideramos malas, pero nunca, hermano, le damos gracias a Dios. Señor, gracias porque tú has sellado mi alma y tú guardarás mi alma hasta el día de la redención. Amén. Eso, hermano, es de lo que habla, lo que implica el ser sellado con el Espíritu Santo. Hermano, no hay manera de que nosotros podamos negar la perseverancia de los santos, porque claramente es una doctrina que corre a través de toda la Biblia. Pero ¿cómo nosotros podemos darle la vuelta a versículos como este que dice el Señor? Él guardará tu alma, o Él guardará tu vida. Él protegerá tu vida, y la garantía de eso es que Él nos ha dado a su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, hermano, de Job? Nuestro hermano Job. Dice hermano, que cuando el diablo vino donde estaba Dios y le dijo, ¿cómo Él no te va a adorar si tú lo tienes en la palma de tu mano? Estoy parafraseando lo que el diablo le dijo. Y Dios le dijo, ve, toca todo lo que tienes, todo lo que tienes, todo lo que te está en tus manos, mas no toques su alma. Dios puede usar el diablo para quitar nuestra salud, para quitar nuestras familias, para quitar todo lo que hemos poseído en este mundo. Pero lo que el diablo nunca podrá tocar, lo que el diablo nunca podrá dañar, es el alma de los hijos de Dios. Amén. Porque esa está sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Esto produce en nosotros orgullo, arrogancia, en ninguna manera. Esta verdad produce profunda reverencia y humillación, hermano, en nuestros corazones. Porque Él nos ha salvado y Él nos ha garantizado que permaneceremos en esa salvación. Y Él lo hizo no porque nosotros lo merecíamos, sino para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Amados hermanos, Él nos ha protegido. Miren también el Salmo 125, versículo 1. Dice, los que confían en el Señor. ¿Quiénes son los que confían en el Señor? Aquellos que conocen el Señor. ¿Quiénes son los que conocen el Señor? Aquellos a los que el Señor se ha revelado a través de su palabra. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Amén. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Y toda la razón por la cual nosotros somos como el monte de Sión, inconmovible, es porque Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Amén. Que nos mantiene firmes, que nos trae de regreso a Él cuando nosotros nos queremos descarriar. Amados hermanos, estos textos son bases claras, hermanos, de la Escritura,
que hablan de la permanencia, de la perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente. Y obviamente con esto también pasa lo mismo que pasa con nuestra unión con Cristo. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios mora en el creyente? Hermano, no tenemos punto de comparación para poder ilustrar esta verdad, pero nosotros la creemos por dos razones. Una, porque lo dice la Biblia. Y aparte de que lo dice la Biblia, nosotros, que ya por eso es suficiente para creerlo con todo nuestro corazón. Pero aparte de que lo dice la Biblia, nosotros creemos que el Espíritu de Dios mora en el creyente. ¿Usted sabe por qué? Porque tú y yo todavía estamos en Cristo. Amén. Porque si fuera por nosotros no estuviéramos aquí. Porque habiendo conocido a Cristo, hermano, muchas veces nosotros no queremos seguir a Cristo. El hecho, hermano, como hemos dicho todos estos días, durante la semana nosotros, nuestra naturaleza es adorar a otros dioses. Pero Él nos mantiene adorándolo a Él y nos trae de regreso a la adoración a Él porque Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Amén. Ahora, esto tiene también implicaciones, hermano. Quiero que mires Ezequiel 36, 27. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 27. ¿Te acuerdas que de esto hablamos ahorita, verdad? Esto es lo que dice Efesios, que fuimos sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Ezequiel 36, verso 27. ¿Qué dice, hermano? Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Amén. Fíjate, hermano, graba este texto, márcalo en tu Biblia. Dice el Señor: pondré dentro de vosotros. Es por pasajes como esto que nosotros creemos que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y cómo termina el texto, hermano? Y haré. Y haré. ¿Quién hará, hermano? Dios. Yo voy a poner mi espíritu en vosotros. ¿Para qué, Dios? ¿Para qué vas a poner tu espíritu en nosotros? Para hacer que ustedes anden en mis caminos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El sello del Espíritu Santo no es algo que está afuera, externo, es una marca en nuestro corazón, hermano, que Dios ha puesto su Espíritu, hermano. Y es por esto, como lo hemos dicho muchas veces, que nosotros los cristianos no oramos pidiendo ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo venga. Que el Espíritu Santo venga o descienda sobre nosotros. Porque el Espíritu de Dios ya habita en la iglesia. El Espíritu Santo no está flotando en el aire. Nosotros, hermanos, no tenemos que darle la bienvenida al Espíritu Santo. Eso es herejía, hermano. Nosotros no tenemos ni que cantar, ni que orar. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, hermano. Eso es incorrecto. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Nunca se ha ido de nosotros. Y esto es importante para nosotros poder entender cómo el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas. Por eso que nosotros no pedimos, hermano, de que descienda y le damos la bienvenida, que a propósito, si nosotros tuviéramos que darle la bienvenida al Espíritu Santo, yo te garantizo, hermano, que nosotros no se la diéramos. Porque nosotros, en nuestra naturaleza, nosotros queremos ser nosotros mismos, ¿qué cosa? Nuestros propios dioses. Si nosotros tuviéramos si para que el Espíritu de Dios viniera a tu vida, tú tuvieras que darle la bienvenida, entonces Él no sería Dios. Tú eres Dios. ¿Te das cuenta de las implicaciones de eso? Porque si para que Él obra en tu vida, tú tienes que darle la bienvenida, tienes que darle acceso a tu vida, entonces Él no es Dios, tú eres Dios. Pero dice la Biblia que Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Él dijo,
ante la fundación del mundo. Voy a salvar a Juan, por ejemplo. Y Dios no esperó a que Juan le diera permiso para entrar. En el cumplimiento del tiempo, Él vino a la vida de Juan, le dio un nuevo corazón, le dio fe para creer y lo trajo. Amén. Lo mismo hizo con cada uno de nosotros. Amén. Y nos selló con el Espíritu Santo la promesa diciendo, tú Eres mío. eres mío. Amén. Yo te compré. Tú me perteneces a mí. Y estás unido espiritualmente con Cristo. Amén. Amados hermanos, mira Efesios capítulo 4, verso 30. ¿Lo tienen? Ok. Déjame buscarlo en español para poder, ya lo pueden. Efesios 4:30. Okay. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Amén. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese texto habla de la perpetuidad, ¿de qué? De la morada del Espíritu Santo. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu para el día de redención. Ahora, este texto es muy importante, porque Pablo, y es un texto bien peculiar, porque en la carta de Pablo, en la carta de los Efesios, en más de una ocasión, Pablo menciona al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pero en este texto, es la primera vez que él en la carta de los Efesios dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Dice, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora yo te pregunto, y es aquí es por esto que este pasaje es tan importante. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? O sea, dos preguntas. La pregunta número 1, cuando el cristiano peca, ¿el Espíritu de Dios abandona al cristiano? No. Porque el Espíritu de Dios habita en el creyente hasta el día de la redención. Pero nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿qué es entristecer al Espíritu Santo? Pecar, exactamente. Entristecer al Espíritu Santo es desobedecer la palabra de Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, nosotros entristecemos, afligimos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y esto tiene implicaciones. Ahora, ¿por qué nosotros sabemos que entristecer al Espíritu Santo es pecar? Bueno, hermanos, por el contexto del versículo 30. Mira el versículo 28. El versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad ¿a quién? Al diablo. Al diablo. El que roba, no robe más, sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Cada vez que nosotros como cristianos dejamos que la ira domine nuestro corazón, cada vez que nosotros decimos palabras que no glorifican a Dios, cada vez que nosotros gritamos, hermano. ¿Cuántos de nosotros gritamos, hermano? Espérate. Tú ahora mismo. Bueno, dice mi esposa llorando. Bueno, este tipo de grito, hermano, no califica. Es santo. Es santo, como dice mi esposa. Todos gritamos, nos enojamos y gritamos. Cada vez que desobedecemos la Escritura, hermano, estamos contristando el Espíritu de Dios. Ahora, quiero terminar con Isaías 63, versos 7 al 14. Termino con este pasaje en esta noche. El libro del profeta Isaías, capítulo 63. Versos 7 al 14.
Amén. Amén. Mire este pasaje como dice. La misericordia del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo, escucha bien, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y Él fue su Salvador. En todas sus angustias, Él fue afligido. Amados hermanos, en todas nuestras angustias, dice la Biblia, el Señor es afligido. El Señor no se complace en nuestra aflicción. Dice, en todas sus angustias, Él fue afligido. Y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Vamos a hacer una pausa ahí. Este texto habla claramente que contristar el Espíritu de Dios, ¿qué cosa es? Rebelarse en contra de la palabra de Dios. Dice, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Cuando nosotros, ¿qué significa lo que Dios está diciendo ahí? Que el Espíritu de cuando el pueblo de Israel contristó al Espíritu Santo, Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Amados hermanos, es un lenguaje que la Biblia está usando, que el profeta Isaías usa, inspirado por el Espíritu Santo, para describir el proceso de disciplina en el cual, el Espíritu de Dios trae al creyente cuando el creyente persiste en su pecado. Dios te va a disciplinar. Cuando contristamos al Espíritu Santo y hermano, queremos perseverar en esta actitud, porque el Espíritu de Dios está en ti, Él no se va a ir de ti, porque tú le perteneces a Dios. Pero porque nosotros persistimos en nuestro pecado, Él va a pelear contra ti. Él te va a disciplinar por amor a ti y para la gloria del Padre. Amén. Amén. Es lo que quiere decir cuando dice, y el Espíritu de Dios se convirtió en su enemigo. Aquel que su ministerio es sostenernos y consolarnos en nuestra aflicción cuando nosotros lo contristamos. Dios, amados hermanos, va a pelear en contra de tu propia naturaleza pecaminosa y te va a traer de regreso. Dice la Biblia, ¿qué padre es aquel que ama a su hijo y no lo disciplina? Por esto, hermanos, que esta verdad es tan importante. Amén. Vamos a dejarlo ahí, hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por el Espíritu de Dios que le ha puesto en nosotros. Porque nada de lo que nosotros hagamos va, hermano, a hacer que el Espíritu de Dios nos abandone. Vamos a orar, hermano, y de ahí todos vamos a pasar al comedor para tener nuestro tiempo de compañerismo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra, Señor, es bálsamo a nuestras almas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, apliques esta verdad a nuestros corazones y que podamos vivir esta semana influenciados por ella. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú bendigas el tiempo de compañerismo que vamos a tener para la gloria de tu nombre y nuestro bien. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Aleluya. Que Dios te bendiga, mi hermano, en esta noche.